La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Seguimos con una serie de mensajes que el Señor nos ha permitido venir compartiendo a través de este segmento de meditación en la palabra de Dios, como lo es las extrañas respuestas de Dios. Así lo hemos titulado, las extrañas respuestas de Dios. Es decir, aquellas respuestas que nosotros menos esperamos y aquellas respuestas en el transitar y caminar como nosotros no pensábamos que Dios nos iba a responder. Esto ha cautivado nuestra atención y estamos deleitándonos en estos temas, y en el nombre del Señor le invito a que una vez más disfrutemos de lo que la palabra de Dios quiere decirnos en este tema. Vamos a ir al segundo libro de Reyes en el capítulo 4. Quiero compartirle que esta es una de las porciones bíblicas favoritas de su servidor. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, del verso 8 en adelante. Voy a leer esta palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Y hoy en esta serie, que repito su título, Las extrañas respuestas de Dios, quiero compartir un mensaje que he titulado: cuando Dios nos da no lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Qué hermoso título, ¿verdad? Lo repetiré para usted. Cuando Dios nos da no lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. La palabra de Dios nos presenta acá una historia maravillosa. Nos habla acerca de uno de los hombres más usados por Dios en el Antiguo Testamento, con un ministerio profético que no solamente comunicaba la palabra de Dios, sino que, al igual que su antecesor, era un mensaje respaldado por señales y prodigios como antes no se habían visto en otros de los profetas de Israel. Desde la época de Moisés, cuando Dios hacía grandes señales por mano de su siervo. Ahora, en este ministerio de Elías y en su continuación en Eliseo, vemos que la mano de Dios continuamente está operando hechos maravillosos y gloriosos, respaldando el mensaje. Y es que el Dios a quien nosotros predicamos es un Dios que es hacedor de maravillas. Es un Dios que puede hacer lo que nadie puede hacer. Es un Dios que puede hacer posible lo imposible. Es un Dios que puede hacer salir agua de lugares áridos, puede hacer que el sol se detenga, que la luna se detenga, que la tierra se detenga. Él puede hacer cualquier cosa en su soberanía.
Pero ahora ese Dios a quien nosotros le servimos, tenemos que también conocerle. Por eso dice la Biblia, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Dice la Escritura esto porque el propósito de Dios al traer a Cristo ante nosotros y luego resucitarle de entre los muertos para darnos redención, es que nosotros podamos conocer a Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu que Él ha enviado a morar en el corazón de todos aquellos que han aceptado el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo. Una vez que es quitado de en medio el pecado, entonces hay libre comunión entre el hombre y Dios. Entonces yo puedo empezar a tener experiencias con Dios y conocerle. Por eso es que hay un conocimiento teórico, que es el conocimiento que Él nos ha dado en este manual de vida, que es la palabra de Dios. Pero también hay un conocimiento práctico, que es el que usted y yo vivimos al poner por obra todo lo que estamos leyendo. Y es por ello que en las congregaciones debe predicarse el evangelio completo. Un evangelio real y un evangelio completo, donde no solamente se me hable de una teoría, sino que se me diga con lo que me he de enfrentar día a día. Y es por eso que siempre trato en las prédicas que Dios me da enfatizar esta verdad. Es decir, que de qué vale que le enseñe grandes verdades teológicas que son necesarias ser predicadas, por supuesto, pero no le diga que en el día a día usted necesita una fe robustecida de tal manera que pueda hacer frente a todas las aflicciones que se presentan en el caminar del justo. Porque la misma Escritura lo dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y también nos dice la palabra de Dios que todos aquellos discípulos que habían creído, el mensaje de confirmación que les fue llevado en el libro de los Hechos fue, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, si de algo debemos estar seguros, usted y yo, es que nos esperan aflicciones y tribulaciones. Dice la Biblia que Pablo, por donde quiera que iba a ir a predicar, le daba testimonio al Espíritu Santo de que le esperaban prisiones y cárceles. Ahora la pregunta es, ¿y por qué las prisiones y cárceles no se fumaban por el poder de Dios de tal manera que Pablo no fuese apresado? ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz del Calvario? Muy bien, es para darnos redención. Es porque Dios tiene establecido una forma en la cual la aflicción se convierte en bendición. Lo voy a repetir, Dios tiene establecido una fórmula en la cual la aflicción se convierte en bendición. Es dicho en lenguaje bíblico, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que la aflicción y la tribulación sirven para mellar mi carácter, para darme forma, para quitar todos aquellos excesos que están en mí y también puedan ser rellenos todos los faltantes que tengo. Eso es una verdad intrínseca del Evangelio. Cuando se ha querido separar el Evangelio de las aflicciones para presentar un mensaje positivista, se ha caído en una doctrina errada. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos en este mundo, seremos afligidos. Así que si usted está pasando por aflicción en estos momentos, déjeme a la distancia felicitarle. Quisiera estrechar su mano y darle un abrazo y decirle, bien, buen siervo y fiel, si eres fiel en esto, en lo mucho te pondrá el Señor. Porque la tribulación no nos salva, no somos salvos por medio del sacrificio humano. Somos salvos por gracia y por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero ahora esa salvación, para poder ser vivida en su totalidad, es necesario que el carácter de Dios sea formado en nosotros, a fin de que seamos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y usted me dirá, eso es imposible alcanzarlo. Bueno, hay una perfección dentro de la imperfección. Hay un tope de perfección que se pide en el creyente, que a pesar que no va a llegar a la perfección de Dios, sin embargo, tenemos que ir renovándonos de día en día y perfeccionándonos de día en día. Y dice la palabra de Dios que el que comenzó en nosotros la obra, la va a ¿qué? A perfeccionar.
Entonces Dios está perfeccionándonos dentro de nuestra imperfección. Y utiliza un molde y utiliza un horno que se llama aflicción y tribulación. Y algunas veces he sido criticado por hacer demasiado énfasis en esto. Pero sucede que, sin embargo, tengo que seguirlo predicando porque es el mensaje del Evangelio. Aflicción va junto a salvación. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la cruz es símbolo de lo que hay que padecer por la causa de Cristo. Entonces mi carácter es perfeccionado en medio de cada situación y cada tribulación que yo estoy viviendo. Ahora bien, esa es la realidad de un evangelio completo. Pero ahora sucede que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. De tal manera que hay parámetros que están en el hombre que habían sido desdibujados por el pecado y que hoy, al estar en Cristo, son restablecidos. Entre ellos la comunión con Dios, entre ellos la santidad. Pero quiero que podamos ver algo maravilloso y es la voluntad. Dios nos ha dado una voluntad propia, donde usted tiene la capacidad de escoger o rechazar lo que Dios le está poniendo enfrente. Por eso dice la Escritura, aquí pongo delante de vosotros el camino del bien y el camino del mal. Nos habla de las bendiciones a la obediencia y las maldiciones a la desobediencia. Usted y yo elegimos por dónde hemos de andar. Cada uno vea cómo sobreedifica. Puedo edificar mi casa sobre la roca, puedo edificar mi casa sobre la arena. Es mi decisión. Que Dios la conoce de antemano y sabe cuál va a ser mi decisión. Amén, claro que sí. Eso lo hace ser Dios. El conocimiento de todas las cosas antes que ocurran. Antes que nacieses te conocí y te di por profeta a las naciones, dice el Señor. Pero ahora fíjese esto. ¿Por qué me refiero a la voluntad del hombre? Porque sucede que Dios nos da la confianza, nos da la posibilidad de que cada día lleguemos ante Él y expresemos lo que deseamos, lo que queremos. Ahora puede ser que yo pida a mi Padre cosas que Él no me va a dar. Sí, así como lo oye. ¿Usted sabe por qué? Bueno, hoy queremos hacer énfasis en algo. Pero antes de decírselo directamente, quiero que meditemos en lo que dice el libro de Santiago. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces no quiere decir que es que pido mal porque no me arrodillo, porque me siento, o porque oro de pie, o porque no estoy en una montaña, o porque no estoy en este momento junto con otras personas. O porque alguien no está poniendo su mano sobre mí para que reciba un poder sobrenatural. No, es que no recibo, es porque estoy pidiendo mal. Y dice por qué, para gastar en vuestros deleites. Y es porque estemos pidiendo dinero o porque estemos pidiendo un carro. No, ahí vuestros deleites se refiere a las cosas que yo creo que necesito y que me gustan y que me van a satisfacer según mi creencia. Pero Dios sabe que eso no es su voluntad porque no es lo que yo realmente necesito. Y porque yo todavía no estoy preparado para recibir lo que estoy pidiendo. Esto es maravilloso si puedo entenderlo. Porque como ilustraba en una de las prédicas, un hijo le puede pedir a los 10 años a su papá un carro para ir a la escuela. Y su papá, ¿qué le va a decir? Hijo, tienes que esperar. ¿Por qué tiene que esperar? Porque él todavía no está en la capacidad, ni emocionalmente, ni en su carácter, ni tampoco físicamente para manejar un vehículo. ¿Se da cuenta? Entonces su padre no puede ser irresponsable en entregarle a su hijo algo para lo que no está preparado. Jamás nadie podrá acusar a Dios de irresponsabilidad. Jamás nadie podrá acusar a Dios que nos da algo para lo que nosotros todavía no estamos preparados. Qué maravilloso, ¿no? Porque esto entonces nos enseña dos grandes verdades. Número uno, todo lo que usted tiene ya tiene la capacidad de parte de Dios de poder manejarlo. Tienes un hogar,
tienes la capacidad de manejar los problemas que allí se suscitan. Tienes un ministerio, tienes la capacidad de desarrollar ese ministerio para la gloria de Dios. El problema está en que tienes todavía que aprender que no es con tu fuerza y que no es a tu manera ni en tus métodos, sino es de acuerdo a Dios. Entonces, cuando yo opero de acuerdo a Dios, entonces puedo salir victorioso en cada situación que se presente en mi vida. Pero nadie será tentado más allá de lo que puede resistir, sino que juntamente con la tentación vendrá la salida para que podamos soportar. Eso quiere decir que Dios no te va a llevar nunca a una prueba de álgebra estando en segundo grado de primaria, sino que si está viviendo un proceso, una prueba o una circunstancia en estos momentos, es porque ya Dios lo maduró de tal manera que si usted acude a Él, entonces con la fuerza de Él usted puede hacer frente a ese problema. Jamás diga que un problema es más grande que usted o que no pudo con esa situación, porque estaría haciendo a Dios mentiroso. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Entonces, comprendiendo esto, ya tengo la primera parte, pero ahora la segunda es que muchas veces yo pido cosas para los que todavía no estoy preparado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es muy sencillo. Si usted, por ejemplo, es soltero y está pidiendo un esposo o una esposa, Dios no se la va a dar hasta que usted esté preparado. Y no me venga con la teoría de que las cosas se arreglarán en el camino, porque eso lo decimos somos nosotros, no lo dice Dios. El hombre dice, como vaya viniendo, vamos viendo. Y así también una persona que no está preparada para casarse, por eso termina en un chasco y en un desastre su vida. Y es por ello que si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en un hoyo. Y hay pastores que no tienen la visión de poder formar a sus miembros enseñándoles que ellos primero tienen que estar preparados para ir al matrimonio. Porque si todavía tienes un carácter que no te sometes a nadie, que dice que solamente te sometes a Dios y que no tienes a nadie más a quien someterte, tú no estás preparado para casarte. O usted, mi querida amiga, no está preparada para tener un esposo. Porque la Biblia dice que la mujer debe someterse al marido. Y si esa palabra nada más te genera incomodidad, usted tiene un carácter que todavía tiene que ser trabajado demasiado. Y si el hombre se considera que se va a casar para que su esposa sea una sirvienta y lo atienda y lo haga feliz en todo, entonces él tampoco tiene un carácter preparado para esto. Porque la Biblia dice que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces tiene que estar dispuesto a someterse a cualquier sacrificio para hacer feliz a su esposa. Todavía no estás en ese nivel, todavía no estás listo para un matrimonio. Eso es solamente un ejemplo. Eso pasa en todas las áreas de nuestra vida. Tienes un ministerio, dices que Dios te llamó en un área ministerial. Muy bien, le doy la gloria a Dios por ello y deseo que Dios lo use. Pero ya su carácter está preparado para ello. Pero que yo sepa, usted se enlucha cuando hablan de usted. Pero usted dice que si Dios lo llama a pastorear, amén. No, usted no está listo para ser pastor, porque para ser pastor usted tiene que estar ya preparado, que hay personas que lo van a amar, lo van a querer, lo van a invitar a su casa a comer, lo van a tratar con mil amor, van a estar pendientes de usted cuando se enferme y van a haber otros que van a estar acechándole a ver en qué se equivoca para señalarlo, criticarlo y de esta manera decir que usted no está dando la talla en el nivel de Dios. Y si usted no tiene un carácter para lidiar con ambas cosas, entonces todavía no está preparado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, buena obra anhela, pero se necesita que el obispo o supervisor, no le estoy hablando del obispo de una religión, sino según la Biblia, la palabra obispo significa supervisor, es necesario que aclare eso. Entonces, para poder ser un supervisor del rebaño, usted tiene que tener ciertas características. Entonces Dios no le ha dado cosas, es la conclusión, porque todavía no podemos manejarlas. ¿Y qué de cuando le pedimos, Señor, me quiero ir contigo? Pero sucede que usted todavía no está preparado y yo todavía no estoy preparado, porque hay cosas que todavía en mi vida no han sido perfeccionadas al nivel dentro de la perfección a la que puedo llegar. No la perfección de Dios,
sino la perfección que Dios espera de sus creyentes. Entonces sucede que yo anhelo entrar al cielo, pero sucede que en el cielo no entra nadie si no tiene paz y santidad, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y usted todavía pierde la paz. Y usted todavía, si lo mueven mucho y lo presionan mucho, usted pierde la paz. Todavía falta. No se preocupe que cuando esté listo el Señor lo llamará a su presencia. Y si se llevó a alguien en Cristo, gloria a Dios, y lo preparó y se lo llevó, pero no se preocupe que no se lo llevará mientras todavía no haya terminado la obra en él. Que mientras más se resista, esa obra será más dolorosa y el cincel de Dios se sentirá más fuerte en la medida en que más se resiste. Oh, gloria a Dios, si podemos comprender todas estas grandes verdades. Entonces, volviendo a nuestra historia, sucede que nos conseguimos con que hay un hombre de Dios llamado Eliseo, que también cuando usted lo ve en las escrituras, ve que es un hombre poderosamente usado por Dios, pero que también está siendo cincelado por el Señor. Está siendo él formado por el Señor. Entonces ocurre que este hombre que todavía está siendo formado por el Señor, sin embargo, tiene un gran respaldo de parte de Dios. Y es que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y mientras Dios más use a una persona, no vaya a creer que eso es el credencial que indica que está en un camino totalmente perfecto delante de Dios. Sino que lo que estamos viendo delante de nosotros es a alguien que todavía está siendo perfeccionado, pero que sin embargo Dios lo ha seleccionado como un instrumento de su gloria y está realizando obras en él. Ahora bien, sucede que este hombre llega a la casa de una mujer sunamita. Esa mujer que habitaba en Sunem, entonces veía en él que realmente era un hombre de Dios. Y como ve que es un hombre de Dios, entonces lo invita a morar en su casa. Primero a comer y después a quedarse en su casa. Este hombre ve que esta mujer lo atiende tan bien por ser un hombre de Dios, que entonces en agradecimiento él le manda a llamar y a través de su criado le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable por ti al general del ejército? ¿Quieres que hable por ti al rey? ¿Qué quieres que haga por ti? Y la mujer le dijo: no, yo habito en medio de mi pueblo. Es decir, ella no quería nada de lo que él le estaba diciendo. Ahora fíjese la enseñanza espiritual que allí hay tan maravillosa. Y es que Dios te pregunta: ¿qué quieres? ¿Se recuerda de Salomón? A Salomón se le pidió que llegase a realizar lo que su padre David no hizo, que era edificar el templo de Dios. Ahora, este Salomón le pide a Dios no riquezas, no gloria y fama, no paz con sus enemigos. Lo que le pide es algo que Dios quería darle. Y eso que quería darle era su sabiduría. Y eso es lo que él pidió. Entonces Dios dice que como no pidió lo demás, le va a dar la sabiduría y lo demás vendrá por añadidura. Y cuando decimos que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, a lo que estamos haciendo referencia es, mis amados hermanos y amigos, a que nosotros primero debemos sincronizar nuestra voluntad con la de Dios. Pero sucede que como nuestra voluntad siempre es difícil someterla a la de Dios, entonces va a ocurrir algo. Muchas veces va a haber un conflicto de intereses. ¿Cuál es ese conflicto de intereses? Que muchas veces usted querrá cosas, repito lo que dije hace un momento, para lo que usted todavía no está preparado. Y por lo tanto Dios no se lo pueda entregar. Pero hay otra realidad. Hay cosas que nosotros pedimos y Dios sabe que para poder llegar hasta ese punto, es decir, que para que me entienda mejor, para llegar al escalón 90, primero tiene que pasar por 89 escalones anteriores. Y si usted pide llegar al 90, Dios, como es un Dios de orden, nunca lo va a llevar hasta allá si primero no ha pasado por los escalones previos. Y sucede que Dios le pregunta a esta mujer a ver qué es lo que ella quiere. Y sucede que ella exterioriza que ella lo está haciendo porque ella quiere servirle a Dios, pero que ella no quiere nada.
Entonces cuando se va, el profeta le dice a su criado, ¿qué podemos hacer por ella? Porque Dios estaba empeñado en bendecirle. Y déjeme decirle acá entre nosotros, Dios está empeñado en bendecirlo. Porque nos ha llamado para heredar bendición. Gloria a Dios por eso. Sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de guerra, pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere una bendición para usted y para mí. Pero ahora sucede que nos va a dar no lo que nosotros querramos, sino lo que realmente necesitemos. De eso queremos seguir hablando en la siguiente palabra diaria, pero aquí nos vemos con una enseñanza demasiado inmensa. ¿Por qué? Porque cuando le pregunta a la mujer y la mujer dice que nada y se va, entonces él le comenta al criado que pues haremos por ella. Y el criado le dice, ella no tiene hijo y su marido ya es viejo. Eso quiere decir que su marido era una persona mayor en edad que ella y biológicamente y naturalmente iba a morir. Si todo salía según el orden natural, iba a morir primero que ella. Y ella se iba a quedar viuda y como no tenía hijos, entonces se iba a quedar totalmente desamparada. Es decir, que a esa mujer le esperaba una vejez de limosnas, porque eso era lo que pasaba con las mujeres viudas y que no tenían hijos. Se veían como unas personas a quien la mano de Dios les había sentenciado para mal porque no les había dado ni siquiera un hijo para que les atendiese. Entonces fíjense que cuando nosotros sacamos conclusiones, Dios tiene pensamientos y bendiciones mucho más grandes para nosotros. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que Dios le dio un hijo. El profeta le dice, Andy, llámala. Cuando ella viene otra vez, le dice, el año que viene, por este tiempo, tendrás un hijo en tus brazos. Y ella le dijo, no, Señor mío, no te burles de mí. Y él le dijo, vamos a ver si la palabra de Dios se cumple o no. Qué extraña respuesta de Dios. Porque tal vez esa mujer oraba en secreto por alguna otra cosa, pero ella no oraba por un hijo porque ella no podía tenerlos. Era estéril. Pero Dios ahora le da una extraña respuesta. Ella, sin pedirlo, Dios le da el hijo porque sabe que no era cualquier otra petición lo que ella necesitaba. Lo que ella en realidad necesitaba era un hijo, para que ese hijo viera por ella en su vejez. Porque Dios, a una mujer justa y que quería bendecir a los que le servían a Dios, entonces con un corazón noble, Dios no la iba a dejar desamparada. No he visto al justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Dios no iba a permitir que ella quedase mendigando, que iba a quedar en las calles pidiendo limosna. Dios dice, no, eso no es lo que tengo preparado para ti. Y Dios le dice en esta hora que todos esos pensamientos fatalistas que usted tiene acerca de usted mismo, Dios le dice, eso no es lo que tengo preparado para ti. Tengo preparado para ti bendiciones grandes. Tengo preparado para ti un camino glorioso de bendición. Pero para que puedas disfrutar de ello, primero te voy a dar lo que realmente necesitas. Entonces usted, si me está comprendiendo y tiene un problema matrimonial y su esposo o esposa se fue y usted está orando para que Dios lo traiga nuevamente y Dios no se lo ha traído, es porque usted no necesita ahorita que le traiga a su esposo o esposa. Usted dirá, ¿cómo me va a decir eso? Sí, como lo está oyendo. Porque usted lo que necesita primero es corregir lo que está en su vida que hace que usted no pueda convivir con esa otra persona. Y si usted me dice, no, es que yo no tengo defectos, lo tiene él, entonces ahí está el problema. Usted se cree tan perfeccionista y se cree tan bien que le ve todos los defectos a los demás. Entonces usted no está lista ni está listo para que Dios le vuelva a traer a su pareja. Porque por un lado entra y por otro lado se va. Y como Dios no va a estar en ese toma y dame, Dios no es inconstante igual que nosotros. Entonces cuando usted esté lista o esté listo, Dios le traerá a la persona que se fue. ¿Se da cuenta? Entonces, qué glorioso es cuando podemos entender que Dios nos da no lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Por eso el Señor nos enseñó a orar, Padre, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Es decir, que nos enseña a aceptar la voluntad de Dios y que como yo no sé qué es lo que Él me quiere dar, pero lo que Él me quiere dar es lo que yo realmente necesito,
Entonces, Señor, hágase tu voluntad. Entonces le pedimos al Señor, por ejemplo, una sanidad. Y Dios no quiere sanarnos primero, sino que quiere corregir algo en nosotros que no lo vamos a entender de ninguna otra manera, sino en la enfermedad. Y cuando en la enfermedad yo aprenda lo que Dios me quiere enseñar, entonces vendrá la sanidad. Pero lo que para mí es prioridad, que es la salud, para Dios es el segundo punto, porque hay un primero que quiere tratar conmigo. Cuando aprendamos a conocer a nuestro Padre, entonces podremos caminar como caminó Abraham y como caminó Enoc, de acuerdo con él. Así que recuerde este compartir maravilloso de la palabra hoy. Dios nos da no lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Así que debemos aprender a orar. Señor, quiero esto, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No nos lo enseñó de esa manera el Maestro? Entonces, pongámoslo por obra y realmente veremos la bendición de Dios en nuestras vidas. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo. Y ahora oremos juntos al Señor, ¿sí? Allí donde usted está, vamos a ponernos en comunión con el Señor y presentémonos delante de Él. Repita conmigo una oración de fe maravillosa. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora. He oído tu palabra y la recibo, Señor. Te pido perdón por las veces que te pedí cosas que realmente no era lo que yo necesitaba. Y perdóname por lo que actualmente te estoy pidiendo y no es lo que necesito. Señor, entonces dame lo que tú quieras, lo que esté en tu voluntad, lo que tú sabes que realmente yo necesito. Porque de esta manera se cumplirá en mí tu voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta. Toda la gloria es para ti, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad y que tu sangre me limpie de todo pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo. Y hasta una próxima emisión de la Palabra Diaria. Pero si quiere seguir recibiendo más de lo que el Señor, por su gracia, nos ministra en su palabra, visítanos en Facebook bajo el nombre Berry Xaviedo. O también en nuestro canal en YouTube, La Palabra Diaria Berry Xaviedo. Y allí conseguirá muchas más prédicas como esta. Muchas de las que el Señor nos ha dado se encuentran allí. Y usted podrá, en el nombre de Jesús, seguir siendo edificado por la palabra de Dios y la administración del Espíritu Santo. También puede pedir ser agregado a nuestro grupo de WhatsApp para recibir diariamente mensajes como este. La solicitud la puede hacer a nuestro número 0414-450-9430. Repito, 0414-450-9430 y será agregado a nuestro grupo de WhatsApp. Así que le damos la gloria a Dios por todo y hasta una próxima oportunidad en el nombre de Jesús.